si conocieras cómo te amo, dejarías de mendigar cualquier amor. Si conocieras cómo te amo, no serías más feliz. Dejarías que te alcanzara mi voz. Si conocieras cómo te busco, si conocieras cómo te busco, dejarías que te hablara el corazón. Si conocieras cómo te busco, escucharías más mi voz. La Iglesia celebra hoy, domingo 23 de agosto, la fiesta de Santa Rosa de Lima, patrona de América Latina. Vamos a celebrar la Eucaristía en este domingo por las almas de Luis Enrique Salgado Rubiano en el primer mes, ofrece esposa y familia. Y por el alma de Mario Ortiz Gómez en el quinto mes, ofrece la familia. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos y hermanas, para celebrar dignamente la Eucaristía de este domingo, pidamos perdón por los pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad.
Alabemos y glorifiquemos a Dios, diciendo: gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey celestial, Dios Padre todopoderoso. Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Oremos. Oh Dios, que unes los corazones de tus fieles en un mismo deseo, concede a tu pueblo amar lo que mandas y desear lo que prometes, para que en medio de las inconsistencias del mundo permanezcan firmes nuestros corazones, donde se hallan las verdaderas alegrías, y concede a nuestros hermanos, Luis Enrique Salgado Rubiano en el primer mes y a Mario Ortiz Gómez en el quinto mes, participar eternamente de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro de Isaías. Esto dice el Señor a Sobná, mayordomo del palacio. Te echaré de tu puesto, te destituirán de tu cargo. Aquel día llamaré a mi siervo, a Eliaquín, hijo de Esquías. Le vestiré tu túnica, le ceñiré tu banda, le daré tus poderes. Será padre para los habitantes de Jerusalén y para el pueblo de Judá. Pongo sobre sus hombros la llave del palacio de David. Abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. Lo clavaré como una estaca en un lugar seguro. Será un trono de gloria para la estirpe de su padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, porque escuchaste las palabras de mi boca. Delante de los ángeles tañeré para ti, me postraré hacia tu santuario. Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. Daré gracias a tu nombre, por tu misericordia y tu lealtad, porque tu promesa supera mi fama. Cuando te invoqué, me escuchaste, acreciste el valor en mi alma. Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. El Señor es sublime, se fija en el humilde, y de lejos conoce al soberbio. Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. ¿Qué abismo de riqueza, de sabiduría y de conocimiento el de Dios? ¿Qué insondables sus decisiones
y qué irrastreables sus caminos. En efecto, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le ha dado primero para tener derecho a la recompensa? Porque de Él, por Él y para Él existe todo. A Él la gloria por los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos fieles de nuestra parroquia de Santa Clara, queridos hermanos y hermanas que participan de nuestra celebración dominical en varias ciudades, pueblos de nuestra Colombia, pero también aquellos colombianos que están en el mundo entero y de alguna manera siguen la Eucaristía del domingo. La pregunta de Jesús es contundente a los discípulos. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién soy yo para la multitud de personas que me sigue, que reciben ciertamente la palabra? Ustedes, apóstoles, que están en medio de las gentes, ¿quién soy yo para esos? Y responden que tú eres Juan el Bautista, el precursor de Jesús, Juan el Bautista, que lo bautizará en las aguas del Jordán. Que tú eres Elías, aquel profeta que fue arrebatado al cielo en el Antiguo Testamento. Elías no muere en la mente, en la historia, en el pueblo de Israel. O Jeremías, el profeta que tiene que predicar a un pueblo en destierro y que lo coloca en torno a la fe
y también a los preceptos de esa tradición sacerdotal del año 500 al 400, o uno de los profetas. Viendo Jesús que había diversidad de opiniones sobre él, le pregunta a los 12, ustedes que han estado conmigo, que me han escuchado, a quienes les he explicado las parábolas, que saben de mi familia, de mis predicaciones, de mis tareas, de mi oración en la mañana y en la noche. ¿Quién soy yo para ustedes? Y Pedro contesta, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Este primer aspecto importante, ¿quién es Jesús para los miles de millones de hombres y mujeres en el mundo entero? ¿Cuál es la respuesta, poniéndola más cercana, de colombianos sobre quién es Jesús para los hombres y mujeres contemporáneos? Unos no pasan más allá de decir que un amigo, que un hermano. Para otros es un desconocido. Para otros y para muchos, Jesús es sencillamente un personaje del ayer, de esa historia de la fe que no lo tienen en su corazón y en su vida. Pero la pregunta, como a los apóstoles, es para ustedes, creyentes, bautizados, hijos de Dios, que viven la vida de los sacramentos. ¿Quién es Jesús para ustedes? Y cada uno tiene que tener una respuesta más allá de lo simplemente humano. Mi amigo, mi hermano, es el Dios de la salvación. Es el Hijo de Dios, como dijo Pedro, el Mesías, el Salvador. Es el Jesús de la fe que le da sentido a la vida, a la palabra, al proyecto de nuestro existir. Es ese Jesús que nace en el seno virginal de María, en quien creemos, que se convierte en el camino, la verdad y la vida para cada uno de nosotros. ¿Quién es Jesús para nosotros? El Jesús que predica la palabra en los evangelios. Es Jesús a quien recibimos glorioso en la Eucaristía, sacramento de salvación. ¿Quién es Jesús para nosotros? Aquel a quien vemos en el rostro de nuestros hermanos que sufren enfermedad, dolor, hambre, marginación, que sufren las consecuencias de la guerra y que son víctimas de tantas situaciones de injusticia y de miseria del mundo. ¿Quién es Jesús para ti, padre y madre de familia? Para ustedes, adultos, para los mayores de edad, para los jóvenes, ¿quién es Jesús? Para el niño de nuestra casa, el nieto, ¿quién es Jesús? Nos estamos formando en un mundo contemporáneo donde no tenemos el anuncio de la fe en los hogares, donde no tenemos en nuestras familias la oportunidad de congregarnos para orar. Y quizás no tenemos la formación en la doctrina del catecismo básica para poder vivir, descubrir a Cristo como el Señor, el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador, como nos dijo Pedro. Pero también un segundo momento de la palabra nos dice que Jesús le dijo a Pedro,
Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder del infierno no la derrotará. Cristo es la cabeza de la iglesia. La iglesia es cuerpo místico de Cristo. No hay iglesia sin Cristo, no hay iglesia sin Jesús y no hay Jesús sin su cuerpo, la iglesia. Por eso debemos crecer en la unidad, en la solidaridad, en la comunión, en el amor de hijos de Dios, en sentirnos hermanos participando de la misma fe y de las mismas gracias que nos producen los sacramentos. La iglesia es ese pueblo de Dios. A la iglesia llegamos por el bautismo. La iglesia nos abre las puertas para que entremos a formar parte de esa iglesia universal, de esa iglesia diocesana, en comunión con el Papa, con el obispo, y de la iglesia doméstica, que es la de cada uno de nosotros. Papá y mamá son el centro de esa iglesia doméstica, donde la iglesia del hogar, la doméstica, se ha formado, se ha fundado en Cristo el día de su matrimonio. Por tanto, es esa iglesia doméstica donde deben darse todos los elementos de la iglesia universal, viviendo en el amor como mandamiento fundamental. Pero el Señor ciertamente le dará a Pedro y a los discípulos: te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Atar y desatar. La iglesia es perseguida hoy en el mundo entero. Persiguen a los predicadores, a los catequistas, a los laicos que confiesan la fe, a los consagrados como religiosos, religiosas, sacerdotes, obispos. Cada día tenemos más mártires que confiesan la fe. Esa sangre de tantos cristianos que hoy la derraman y llegan a la fidelidad a Cristo, dando la vida, se vuelve semillero de vocaciones, de cristianos, de nuevos hombres y mujeres que con convicción lleven a Cristo hasta el último confín de la tierra. No tengamos indiferencia ante la responsabilidad de cada uno de nosotros de anunciar a Cristo en mi casa, en mi hogar, en mi familia, entre mis amigos. Tenemos a veces respeto humano, tenemos a veces cobardía. Seamos como Pedro, que le dice al Señor: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y si tenemos esa convicción de fe, anunciémoslo a nuestros hermanos en cada día, en cada oportunidad, a tiempo y a destiempo. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de María la Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna? Sí, creo. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar
En Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cerremos un instante nuestros ojos. Pidamos al Señor por nuestra familia. Pidamos por los que no creen en nuestra casa, por los alejados, indiferentes, por los que niegan la fe en Cristo, por los que niegan la doctrina cristiana católica. Oremos por la valentía de tantos laicos cristianos católicos del mundo entero, que en medio de las persecuciones tienen la fortaleza de la fe para anunciar a Cristo. Oremos también por aquellos que aún no conocen a Jesús, que están en otras creencias, en otras doctrinas distintas a la fe cristiana católica, para que descubran a Jesús como el Mesías, el Salvador, el Hijo de Dios. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oh Señor, que por el sacrificio único de tu Hijo adquiriste para ti un pueblo de adopción, concede propicio a tu Iglesia los dones de la unidad y de la paz y el reino glorioso a nuestros hermanos Luis Enrique Salgado y Mario Ortiz, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado a tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido,
celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Unidos a los ángeles y santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. El cielo y la tierra llenan tu amor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra. Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. resurrección. Ven, Señor Ven, Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Con el Papa Francisco, con nuestro obispo Luis José, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda, Señor, a tus hijos, Luis Enrique Salgado Rubiano en el primer mes y Mario Ortiz Gómez en el quinto mes, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia.
Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y han muerto víctimas del coronavirus. Ten misericordia de todos nosotros, de las familias de estos hermanos, Luis Enrique y Mario, que sufren con duelo la muerte de sus seres queridos, y con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles, Santa Rosa de Lima y Santa Clara, nuestra patrona, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, dirijámonos al Padre con la oración de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos paz, Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. transformado en la sangre del Señor.
Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. En la familia de todos los cristianos, Cristo quiere unirnos en la paz y en el amor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Hagamos nuestra comunión espiritual. Un día le preguntaron a Santo Tomás de Aquino, el autor de la Suma Teológica, ¿qué es la comunión espiritual? ¿En qué consiste? Y dijo, es un deseo ardiente de recibir a nuestro Señor Jesucristo sacramentalmente y en un amoroso abrazo, como si se le hubiera ya recibido. Tengamos ese deseo ardiente, ese amoroso abrazo, y que con su presencia espiritual el Señor llene nuestros corazones de gozo y de alegría. Oremos. Completa, Señor, en nosotros la obra redentora de tu misericordia. Condúcenos a tan alta perfección y manténnos en ella de tal forma que podamos agradarte en todo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a orar por estos hermanos difuntos, Luis Enrique Salgado y Mario Ortiz. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Uniéndonos al duelo de sus familias. Oh buen Jesús, amor único y bien de mi alma, por aquellos dolores que padeciste en la cruz, señaladamente por aquella acervísima amargura, cuando se arrancó vuestra preciosísima alma de vuestro cuerpo santísimo. Os ruego, Señor, tengáis misericordia de la mía, y cuando salí de mi cuerpo, suplico la llevéis a la gloria a gozar por toda la eternidad. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podéis quedar en paz. Feliz domingo para todos.